Para hablar sobre videojuegos que son toda una maldita obra de arte en su extensión y que han envejecido mejor que un vino fino, tenemos a Silent Hill 2. Una obra maestra sobre los efectos de las perturbaciones mentales, con una narrativa tan siniestra que siniestra se queda corto para describir este viaje complejo y oscuro sobre la mente humana a través del trauma. Una historia tan brutal que a todos nos ha puesto a reflexionar y tal vez hasta llorar en una esquina cuando lo terminamos. Una verdadera masterclass sobre cómo emplear un videojuego para contar una historia adulta a través de la construcción metódica de elementos audiovisuales y una estructura de mundo impresionante. Y es que Silent Hill 2 es cine en toda la palabra, y cine se le queda corto, porque es demasiado cine. Cuando anunciaron el remake de Silent Hill 2, los fanáticos de la franquicia estábamos felices y sumamente aterrados. Felices porque no nos daban nada decente y jugable desde el 2012. Y decir bueno es bastante debatible, si consideramos que lo más destacado fue el Silent Hill Book of Memories y Downpour. Y recordemos que al Downpour lo molieron a palos por ser una historia demasiado floja y predecible, con unas mecánicas de combate bien insoportables y un diseño de monstruos más barato que los que salen de mi colonia austera por la madrugada. Y estábamos aterrados porque, bueno, Konami no es particularmente conocida por tratar bien a sus franquicias. Además, estaban a punto de meterse con la que es probablemente su entrega más emblemática y querida de todas, el estándar de oro en la historia de videojuegos de terror, y también el Silent Hill que más ha dado de comer a diversas familias de creadores de contenido que teorizan y analizan los contextos y subtextos de cada personaje y elemento de esta historia. Una obra maestra que lleva hasta el límite la narrativa en un videojuego por su diseño atmosférico, una pinche música toda hermosa y evocadora de emociones, compuesta por nuestro dios en la tierra, el Akira, guitarras eléctricas Yamaoka, la manera gloriosa en la que entrelaza temas psicológicos complejos con mecánicas y storytelling del bueno. Tratar de capturar la esencia y éxito de este juego del 2001, remezclarla y adaptarla para un juego moderno sería una labor básicamente imposible para cualquier desarrolladora, ya que el Silent Hill 2 clásico también era hermoso por sus limitaciones. El mejor ejemplo de esto era la cámara fija, ya que también servía como un instrumento narrativo para generar tensión y quitarte el control de tu entorno, un elemento clásico que debía descartarse para aceptar la maldita modernidad de los entornos tridimensionales y la capacidad gráfica de un videojuego en 2024, ya que muchas de esas mecánicas no envejecieron bien y solo las perdonarías porque, pues, justo son dignas de la época. Está claro que algún directivo de Konami despertó en octubre de 2022 con una revelación, un sueño fragmentado, la idea millonaria de vender remakes a cambio de dinero fácil, ya que si todas las franquicias lo estaban haciendo al sacar su catálogo viejo y vendiéndolo por nuevo, ¿por qué no lo harían también ellos? Que no hay crimen en vender nostalgia a hombres viejos, la cual es también su mayor debilidad. El verdadero crimen sería poner a dormir esta franquicia, y aunque tardaron años en darse cuenta sobre la pila de dinero en la que estaban sentados, finalmente pusieron manos a la obra y tomaron al estudio Bloober como víctima de este experimento social. Si también eres un seguidor fiel de la franquicia, ya deberías estar acostumbrado a ver cómo han derrumbado nuestros sueños e ilusiones cuando sale algo nuevo sobre Silent Hill, que si ya en 2021 hasta tablas de skate nos metieron, era obvio que estuviéramos bien agresivos y escépticos con los primeros trailers del remake, pero no mames, la gente de Bloober Team lo logró, aunque nadie creyó en ellos, nadie esperaba nada y sin embargo, la adaptación de Silent Hill 2 fue perfecta, mejorando absolutamente todo. Y yo sé que hay mucha banda ochentera que se aferra a la entrega original y las actuaciones de voz antigüitas. Y eso también está súper bien, porque toda buena historia y buen guión puede tener una reinterpretación y ser apreciada por diferentes grupos de fans. Y hay que aceptar que aquí se tomaron las decisiones correctas para que esta nueva adaptación de la historia estuviera bien cohesionada, con una visión más seria y moderna que aprovechara las nuevas mecánicas que se podían implementar. Y esto sin perder toda la esencia del juego original. El núcleo de esta emotiva historia navideña comienza con James Sunderland, otro hombre rubio promedio y atormentado que llega al pueblo desolado de Silent Hill tras recibir una carta de su esposa, Mary. Esto sería algo muy bello y romántico, si no fuera porque ella falleció hace 3 años. Y como todo buen hombre que no ha recibido el cálido toque de una mujer durante mucho tiempo, James decide meterse en el barrio más peligroso posible, con solo un fierro y una esperanza.
Lo más emocionante de esta historia es que conforme nos vamos adentrando en el silencioso Hill, descubrimos que nuestro héroe no es un protagonista tan promedio y que, de hecho, guarda bastantes secretitos oscuros debajo de la almohada, con una historia que nos mete en un tremendo viaje semiótico en el que encontramos representaciones gráficas de sentimientos de culpa, frustración y también deseos de expiación. La narrativa de Silent Hill 2 es bellísima, porque toca temas mucho más serios y sombríos que otras franquicias como un Resident Evil. ¿Qué es eso de que una megacorporación amenaza con sumergir al mundo en el apocalipsis de una guerra global con armas biológicas y criaturas que pueden aniquilar un ejército en literalmente minutos? Nel, bro, aquí la vaina sí es seria, que aquí hablamos de nuestros sentimientos y cómo nos afecta la depresión, los amores tóxicos y la culpa. Y no solo eso, sino que Silent Hill 2 también toca temas lo suficientemente fuertes para hundir mi canal en un shadow ban y perder la monetización solo de mencionarlos, entrelazando las historias trágicas de Angela y Eddie para contrastar el viaje personal de James, invitando al jugador a realizar una reflexión profunda sobre cómo la mente humana experimenta una situación de abuso o trauma, aprovechando una enorme cantidad de recursos visuales y auditivos para que puedas conectar las piezas alrededor de estas historias. Si bien el juego es bastante explícito y gráfico en diferentes aspectos, en otros puede llegar a ser mucho más sutil, ya que Silent Hill 2 no subestima tu inteligencia y alude a tu enorme capacidad de deducción para conectar las piezas. No solo para resolver los acertijos, que son el núcleo principal del gameplay, sino también para prestar atención en cada objeto, imagen y hasta cada línea de diálogo. Lo brillante en lo oscuro de Silent Hill 2 es que esta historia tiene múltiples interpretaciones, que así como sus múltiples finales, un final malo también puede ser un final bueno, y depende de cada jugador asumir una postura emocional con respecto a las acciones y decisiones de cada personaje. El juego te invita constantemente a realizar juicios sobre la oscuridad de la mente humana en cuanto a sus crímenes y la búsqueda de paz o retribución. Puedes tanto empatizar con estas acciones como convertirte en un juez imparcial y asegurar que un crimen sigue siendo un crimen pese a los motivos y carga emocional detrás de todas esas decisiones. A través de diversas mini historias y acertijos, el juego te obliga a involucrarte emocionalmente con el universo que te plantea. Probablemente, el logro más grande de Silent Hill 2 es la manera en que esta narrativa desemboca en símbolos, porque el juego está plagado de ellos. Los más notorios son lógicamente los monstruos a los que te enfrentas dentro de Silent Hill. Todos, y digo absolutamente todos, tienen un significado. No son solo criaturas que alguien se sacó del culo y las puso ahí para que te agarres a palos. Que esto no es Silent Hill Downpour. Estos literalmente simbolizan demonios interiores en la mente de Sunderland que vienen en diferentes formas grotescas para representar los pensamientos oscuros sobre la relación de James con Mary durante su enfermedad. Silent Hill 2 se toma muy literal la expresión de pelear con tus demonios, que aquí no te agarras a machetazos con el diablo en el monte. Aquí el principal enemigo a vencer, al igual que un foro promedio del The Match, es la frustración sexual, que todo en el juego es literalmente sexo, pero no de la forma en la que te gustaría, sino desde una perspectiva muy, pero muy oscura de la opresión y los deseos oscuros. Tan solo mira el pechudo del Pyramid Head. Cualquiera puede afirmar que es la cara y mascota oficial de esta franquicia, que hasta la gente que nunca ha jugado un Silent Hill lo ha visto y sabe de la existencia de este macizo. Y es en gran parte por lo bien desarrollado de su diseño, con una presencia opresiva e imponente cada que aparece en pantalla, y con una tremenda cuchilla, la cual es canónicamente la mitad de una tijera, que se convirtió en un clásico instantáneo entre los fans. Y más allá del buen diseño que tiene y su simbología, cuando terminamos descubriendo exactamente lo que representa en esta historia, hace que todas sus acciones y momentos en los que aparece cobren un nuevo sentido. Pyramid Head va más allá de ser un enemigo o jefe final. Simbólicamente, es también una guía que nos obliga a mirar hacia lo más profundo de nuestro interior cuando sabemos que hicimos cositas malas. Enfrentarlo es también enfrentarnos a nosotros mismos en el sentido más poético y cursi de la palabra. Ahora que la nueva María me dejó mucho que desear, literalmente hablando. Y es que no tengo problema con su nueva vestimenta, a diferencia de una gran parte del fandom. Aunque en muchas de las interacciones nuevas con este personaje son un agregado muy interesante, la María original tenía una aura más siniestra, algo en esa sonrisa seductora y perversa que indicaba peligro, como cuando conociste a tu ex. Y era justamente esa clase de diseño el que nos mantenía sumamente incómodos cuando interactuábamos con la original. La nueva María no lo hace mal.
Su nueva apariencia la hace ver más humana, gracias a las expresiones más claras y emocionales de un modelo de personaje actual. Sin embargo, aquí es cuando las limitaciones tecnológicas juegan a favor de un personaje, ya que esta pierde el aire misterioso e inquietante que tenía en el Silent Hill 2 original. María era contenida y enigmática, transmitiendo un tono entre la seducción y la manipulación. Sus movimientos también eran pausados para reforzar la atmósfera de inseguridad y tensión que te generaba su aura. Y miren, la nueva María no es un mal diseño, sigue la nueva estética del remake y su personalidad es acorde. Además, cumple perfectamente con su papel en la historia. Sin embargo, su rol puede llegar a sentirse exagerado y no le llega a lo sassy de la María original. Lo más mágico en el universo de Silent Hill es lo que este pueblo maldito representa en sí, y aunque digo mágico de forma irónica, Silent Hill es como un dito, convirtiéndose en lo que sea que el guión necesita, aunque mantiene ciertas reglas y condiciones, ya que Silent Hill resulta como un puente siniestro entre los miedos y pesadillas de sus visitantes, convirtiéndose en tu propia pesadilla personal y haciendo realidad todos los demonios internos de las personas convocadas al pueblo. La cara más conocida de esta colina, abandonada por Dios, es la del mundo de niebla, pero también cuenta con la del otro mundo, siendo esta última faceta la dimensión más diabólica y perturbadora. Pero no te preocupes, que ambos mundos son igual de culeros y saben generar un verdadero ambiente incómodo, como la tía católica que colecciona santos al por mayor. Y Dios sabe que la gente de Bloober le atinó a la perfección en la ambientación de este Silent Hill de última generación. Los ambientes son un agasajo, de esos que te enchinan la piel y que son tan bonitos que simplemente prefieres no tener que recorrerlos nunca. Visitar nuevamente este pueblo es una experiencia inmersiva por su hermoso diseño, valga la ironía, de cada rincón y cada edificio. El pueblo se siente más amplio y realista que nunca. Y si bien las limitaciones y bloqueos siguen presentes para que no te pierdas, todo se siente muy natural, salvo lógicamente por los pequeños obstáculos que parecen perfectamente brincables, pero obvio no lo son. Pero no fuera a brincar en agujeros negros, como si estuvieras en el Hotel Casa Sur en Argentina, que eso sí los brinca el Jamesito. El uso de la niebla es todo un elemento clásico y recurrente en la saga de Silent Hill, y si bien fue un pretexto increíblemente inteligente para disimular las limitaciones gráficas de la época, este pequeño accidente se convertiría en el elemento más importante y característico de la franquicia, limitando en gran manera la certidumbre de lo que está delante de ti, haciendo que recorrer cada espacio nunca se sienta seguro, cuando no sabes qué hay más allá de la oscuridad. En este remake, el desarrollo de los niveles es mucho más impresionante que nunca, siendo la pesadilla en vida de cualquier persona claustrofóbica y haciéndote sentir increíblemente incómodo e intranquilo en cada pasillo que recorres. No solo tienes que lidiar con la oscuridad en el mundo de la niebla, sino también con lo grotesco y repugnante de tu recorrido en el otro mundo, donde lo asfixiante y opresivo de cada rincón te harán sentir como en una reunión tranquila de la Facultad de Filosofía y Letras. Conseguir salir de tus primeros edificios hará que la superficie nieblosa del pueblo se sienta como un día soleado en la playa antes que los agujeros de mala muerte en los que te toca introducirte. Y es justo por estos sentimientos repugnantes los que implican todo un logro del equipo de Bloober, que lo más fácil es meterte jumpscares todos pendejos y hacer que te canses del mismo chistecito repetido. Y aunque efectivamente los maniquís son unos verdaderos hijos de p***, a la hora de saltarte cuando pasas tranquilo por un rincón, el juego opta por oprimirte desde lo psicológico antes que lo físico. Lo de los maniquís son solo una pequeña joda, que el sello de la casa en esta franquicia sigue siendo incomodarte a través de sus ambientes y sonidos. Los espacios tan opresivos hacen de Silent Hill el único juego en el que cada puerta y acceso bloqueado que encuentras te hacen sentir una calma y tranquilidad profundas, por el simple hecho de que son menos espacios que recorrer. No solo basta con estructuras e interiores decadentes para reflejar el deterioro psicológico de una persona como James y el mundo interior de los otros personajes. Esta obra no estaría completa sin la genialidad de Akira Yamaoka, con sus melodías todas suaves y melancólicas y mezclando sonidos industriales y ambientales que elevan la experiencia de toda la historia. Toda la banda sonora de Silent Hill 2 refleja sentimientos de melancolía mezclados con horror para reforzar la sensación de que este juego es una historia sobre el sufrimiento humano y no un simple survival horror más del montón. Objetivamente, Silent Hill 2 tiene uno de los mejores soundtracks en toda la historia de los videojuegos, que he escuchado cientos de veces el tema de Laura y Promise y aún pegan con muchísima emoción, aunque han pasado más de 2 décadas. Y aunque podríamos debatir por horas si era necesario remezclarlos para esta nueva entrega, la respuesta corta es que sí, porque esta sigue siendo una reinterpretación del juego original. Los tonos se han pulido y no haría congruencia mantener los temas originales cuando esta también es en sí una nueva historia. Y no solo basta con la música correcta en el momento correcto. Silent Hill 2 también hace un uso gloriosísimo de los sonidos para generar verdadera tensión, ya que el silencio es también un elemento sonoro y que permite jugar con las mentes de los jugadores para hacerlos sentir intranquilos
celos del momento en que ocurrirá algo bien cabrón. La mezcla entre entornos oscuros, junto a los sonidos de los monstruos a tu alrededor, genera un estrés constante en el jugador. Y si encima sumamos lo claustrofóbico de los mapas, estamos hablando de que el diseño en Silent Hill 2 fue sumamente cuidado. Los sonidos de las criaturas también son un agregado de diseño muy inteligente, al menos para maximizar el horror y la incomodidad de enfrentártelos. Silent Hill quiere que entiendas que aquí no hay ningún héroe y solo personas perturbadas, justo como el foro promedio de 4chan, porque cada sonido y efecto fue pulido para darte una verdadera experiencia inmersiva en la que te cagues en cada esquina dentro de este mundo decadente y grotesco que simula ser una pesadilla bien culera. Ahora, sobre una de las partes más importantes de esta nueva entrega, tenemos que hablar sobre uno de los temas más incómodos y motivo de confrontación en cada nuevo Silent Hill: el combate. Y Dios mío, es increíble lo mucho que cambia entre cada juego, como si nunca fuera posible ponerse de acuerdo sobre la manera correcta de hacerte sentirte seguro e inseguro al mismo tiempo. Y ya hemos tenido machaques de botones, contraataques, intercambios de chingadazos y hasta controles tanque en las 3 primeras entregas. No es fácil crear un sistema de combate para esta franquicia y que la crítica no te caiga a pipazos. Pero amigo, Silent Hill 2 logró un sistema que se siente realmente justo y complicado en una medida correcta para que nunca te sientas lo suficientemente seguro de entrar a los golpes contra las mismas criaturas. Es más, si llevas plomo de sobra, 1000 veces preferirás usar tus armas antes de arriesgarte a entrar a los guamazos, por el simple hecho de que todos los enemigos representan un alto nivel de amenaza y sus patrones de ataque, aunque predecibles, son lo suficientemente cambiantes para sorprenderte. Si bien tener a más de uno en pantalla ya es en sí un verdadero terror, tienes la oportunidad de controlar la situación lo suficiente para no permitir que te rodeen. Imagina que si una enfermera con cuchillo ya es increíblemente peligrosa, tener que apalear a 2 o 3 criaturas al mismo tiempo puede convertirse fácilmente en una muerte segura. Y aquí vuelvo a hacer una mención especial a los maniquís, los verdaderos MVPs del juego. Esas madres son increíblemente aterradoras, golpean chido y además te meten todos los sustos cuando caminas confiado y sin limpiar esquinas. Lo cierto es que el juego también suaviza mucho la experiencia para los jugadores novatos, ya que es bastante sencillo terminarlo en el nivel normal sin morir una sola vez. Es más, la cantidad de recursos, tanto de curación como balas, son bastante extensos, y durante muchos momentos tendrás dobles dígitos y material de sobra como para siquiera sentirte en peligro. Quizá este apartado es difícil de balancear y bastante subjetivo, ya que definitivamente un jugador de Dark Souls podría no encontrar un reto en el nivel normal, pero alguien que recién entra a este tipo de juegos sufre porque no encuentra la suficiente sanación, o le pasa que recibe más golpes que el jugador y persona promedio, como si fueras el guerrero favorito de Diosito. Sin embargo, así como cualquier juego con un mundo semiabierto, Silent Hill te invita a recorrerlo con el objetivo de obtener recursos y municiones. En gran parte, es la exploración la que te permitirá seguir obteniendo objetos para mantenerte con vida. Y si bien es bastante debatible si vale la pena el riesgo de poner tu vida en peligro para sacar más objetos que recuperen la vida que perdiste, el juego también pone elementos de la historia ocultos para que la recompensa siga valiendo la pena y puedas develar más secretos de esta historia. A diferencia de otros juegos de terror más enfocados en sustos o acción, Silent Hill 2 fue un pionero en buscar una conexión emocional con el jugador, llevándolo a cuestionarse sobre la naturaleza del arrepentimiento, el perdón y la culpa. Muchos jugadores han descrito su experiencia con este juego como algo casi terapéutico, ya que te invita a reflexionar sobre los aspectos más oscuros del ser humano. En una época donde la mayoría de los juegos de terror se enfocaban en mecánicas de supervivencia, como el primer Resident Evil, Silent Hill 2 rompió con esa fórmula al dar prioridad a la narrativa psicológica sobre el combate. Su enfoque más introspectivo ayudó al nacimiento de joyitas como The Last of Us, Alan Wake, Layers of Fear, entre muchos otros. Silent Hill 2 es mucho más que solo un videojuego de terror, es una exploración artística de las emociones humanas más oscuras y el inconsciente. Su narrativa compleja, el simbolismo profundo, la atmósfera inquietante y la música evocadora lo convierten en una obra temporal que seguirá siendo discutida e interpretada probablemente por muchas décadas más, así como pasó con su lanzamiento original. Este no es solo un juego, sino una experiencia filosóficamente significativa sobre las motivaciones de las personas dañadas a través de un lenguaje narrativo complejo y lleno de simbolismos, simbologías que permiten que cada jugador desarrolle su propio análisis personal y que la experiencia individual sea muy diferente de persona en persona. Si bien la primera vez que jugué Silent Hill 2 era un niño y el final feliz de Leaf me parecía el final más adecuado, resulta divertido pensar que ahora que soy un adulto y obtuve el final de In Water, me parece un final mucho más adecuado para esta historia.
Y esta magia es solo posible gracias a un storytelling excepcional que demuestra que este viaje introspectivo es tan complejo y con tantos posibles caminos que siempre pueden haber diferentes finales con base en nuestras decisiones. Y aunque todos los finales son congruentes, bueno, casi todos, la simbología del juego permite diferentes acepciones sobre el desenlace que le daríamos a esta historia según nuestro contexto. Como conclusión, me gustaría citar una reflexión que encontré en un foro de Silent Hill, y es que James Sunderland es un personaje con el que puedes empatizar de diferentes formas, incluso sentir pena por él o incluso llegar a tenerle estima, pero que al final cae sobre su conciencia un balde de agua fría que le recuerda un hecho innegable. La verdad está en los detalles, sobre todo en un pueblo que busca la forma más retorcida de hacerte pasar por una catarsis, revelándote poco a poco tu monstruosa identidad, una que te da mucha vergüenza y se manifiesta en criaturas violentas y deformes, pero también extrañamente encantadoras. Bloober Team entendió, respetó y reinterpretó la esencia de Silent Hill, haciendo un excelente remake de uno de los survival horror más memorables. La historia de Silent Hill 2 te invita a castigar, al mismo tiempo que te habla sobre la empatía, todo en un viaje reflexivo sobre las motivaciones más oscuras en el alma de las personas. Espero que esta revisión te haya gustado. Recuerda que puedes apoyar este contenido con tu like y dejarme en un comentario qué otros videojuegos te gustaría que analizáramos. También coméntame si ya habías jugado al Silent Hill 2 original o si esta es la primera vez que juegas a un juego de la franquicia. Fue súper difícil hacer este análisis sin meter spoilers, ya que muchas de las escenas importantes y más impactantes del juego solo se pueden contar a través de la simbología y semiótica de cada escena. Tal vez en un futuro haya una oportunidad de hablar sobre eso y las escenas que más me impactaron. Mientras eso pasa, yo te agradezco por verme y me despido como siempre, deseándote un excelente día.